Paz a vosotros, amados hermanos y amigos. Nuevamente me dirijo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que el Dios Todopoderoso siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. En esta oportunidad me corresponde dar seguimiento al desarrollo de los temas sobre los sellos de Apocalipsis, en el cual se han venido dando cada uno de esos sellos. Ahora corresponde el estudio del quinto sello, para lo cual les invito que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, que dice a la letra: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En esta ocasión vamos a dar un enfoque sobre este quinto sello. Ha habido muchos comentarios, muchos análisis sobre lo que significa el quinto sello. Sin embargo, de la lectura que hacemos, nos damos cuenta que el revelador está viendo, y en esta oportunidad dice que él vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Indudablemente que estas almas corresponden a los santos del ayer, a los santos, a los cristianos de todas las épocas que han sufrido el martirio, han sufrido persecución, han sufrido por causa del testimonio, por causa de la palabra de Dios, es decir, por el Evangelio. La Iglesia, en la proclamación del reino, ha sido perseguida a través de la historia. La Iglesia ha sufrido persecución en todos los ámbitos de la vida. Así lo atestigua la misma historia. Y en esta ocasión nos damos cuenta que a Juan el Revelador se le está mostrando un altar en el cual se encuentran debajo de él las almas, dice, de los que habían sido muertos. Hermanos, la verdad que la Iglesia del Señor desde un principio ha sufrido y seguirá sufriendo persecución por causa de la verdad. El Señor lo dijo claramente en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 9. Vamos a encontrar ese hermoso pasaje en Evangelio de Mateo capítulo 24 y versículo 9. Vamos a buscar ese texto, hermanos, para poder darnos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo anticipadamente había anunciado esas persecuciones. Dice el verso 9: Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En aquella ocasión nuestro Señor se estaba dirigiendo a sus discípulos, que le habían preguntado sobre los eventos que sobrevendrían sobre Jerusalén y sobre toda la tierra. Y al llegar a este pasaje, el Señor les advierte, el Señor les anticipa las tribulaciones que vendrían, incluso serían muertos y aborrecidos por causa de su nombre. De manera que encontramos en este texto una profecía anticipada de parte de nuestro Señor a sus discípulos que serían perseguidos, serían aborrecidos y serían muertos. Hermanos, la verdad es que los mártires por causa del Evangelio han sido muchos a través de la historia. La Iglesia en sus inicios
fue perseguida. Tuvieron que salir de Jerusalén, la iglesia, para poder escapar de la persecución que se estaba dando en ese momento. Ellos fueron a diferentes regiones de Judea, de Galilea, de Samaria, y así sucesivamente fueron esparciendo el Evangelio. En ese proyecto de nuestro Padre Celestial de anunciar a través de la iglesia la salvación, vendría también la persecución contra su pueblo. Mis amados, es algo terrible, es doloroso darnos cuenta a través de la historia, los grandes sufrimientos que tuvieron nuestros hermanos en el ayer. En realidad, al darnos cuenta nosotros sobre ese testimonio que aquí mismo se nos está diciendo en este quinto sello, hermanos, verdaderamente nosotros tenemos que reconocer el martirio, el sufrimiento y el dolor de la iglesia en sus inicios y a través de las diferentes edades. En esta ocasión estamos viendo algo que tiene que ver con el cumplimiento de esas palabras que dijera nuestro Señor Jesucristo. A Juan el Revelador se le muestra un altar y en esta ocasión es una, vamos a decir, es un traslado, es una revelación donde Juan ve en el cielo un altar y debajo de ese altar estaban las almas, dice, de aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Ahora, dice el verso 10, ellos estaban clamando, ellos estaban en cierta forma como señalándole a Dios o señalándole a nuestro Padre la injusticia que aquí en la tierra se había dado al haber sido muertos ellos por causa de la palabra. Y decían ellos, clamando a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hay un clamor de venganza, hay un clamor de reivindicación sobre esa persecución, sobre esas vidas que fueron, hermanos, martirizadas. Ellos se encontraban en una condición en la cual manifestaban ese clamor. Y en esa condición, hermanos, nos damos cuenta que ellos querían que Dios vengara su sangre. Y la respuesta que se les da en el verso 11 es la siguiente. Se les dice que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, hermanos, cuando ellos están clamando porque Dios haga justicia a causa de su muerte, se les dice que todavía faltaban otros que iban a sufrir lo que ellos habían sufrido, iban a morir por causa del Evangelio, iban a morir por causa del testimonio de la palabra, por la proclamación de esas verdades eternas. Hermanos, en verdad conmueve cuando leemos estos textos y el sufrimiento que fueron expuestos todos y cada uno de ellos. Por eso, con toda razón le podemos llamar los santos mártires del ayer, los mártires o el martirio de los santos. Esa sangre no va a quedar en vano, esa sangre en su momento Dios la va a reclamar de aquellos moradores de la tierra. Dios no olvidará ni nunca olvida el sacrificio de sus hijos. Es importante darnos cuenta cómo hoy en este tiempo, en estos últimos tiempos también, hermanos, hay lugares donde el pueblo de Dios es perseguido. La iglesia sigue sufriendo persecución y martirio. La iglesia sigue siendo perseguida por causa del testimonio de la palabra.
Hay países donde es prohibido la predicación del Evangelio, hermanos. Hay países donde han sido ejecutados, han sido llevados a la muerte, hermanos que se han entregado a la misión de predicar el Evangelio y han sido capturados, han sido torturados y finalmente han sido muertos. Algunos hermanos han tenido que salir huyendo de esos territorios para poder salvar sus vidas y seguir predicando en otros lugares. Hermanos, nosotros tenemos que dar gracias a Dios si vivimos en países donde todavía se nos permite anunciar estas verdades. Porque hay lugares, hermanos, donde no se permite, es prohibida la predicación del Evangelio, es prohibido portar una Biblia, hermanos. Y ahí encontramos también a esos mártires. Hay, hermanos, y habrá y seguirá habiendo hombres y mujeres que van a dar su vida por causa del Evangelio. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 1, 28 y 29, porque a vosotros os es concedido no solo creer en Él, sino padecer por causa de Él, hermanos. Nosotros como iglesia en este tiempo tenemos, hermanos, un gran compromiso en la historia de la iglesia. Hoy nos corresponde a nosotros, hermanos, proclamar y seguir proclamando el Evangelio en medio de tanta oposición. La iglesia no tiene que callar. Si hay lugares donde todavía no ha llegado el Evangelio, hermanos, el Señor nos llama a que pregonemos esta palabra. Y si hay hermanos o hermanas que sienten el llamado a salir como misioneros, como misioneras, llevando esa palabra a esas almas que no han conocido el verdadero Evangelio, hermanos, ellos saben que no van a un lugar de placer ni de gozo, van a lugares hostiles, van a lugares difíciles. El reino, hermanos, de Dios, como lo decía Pablo, es necesario que a través de diferentes pruebas y persecuciones entremos en el reino de Dios. En esta ocasión, hermanos, nosotros como iglesia en el presente, también, hermanos, muchos sufren o han sufrido persecución por causa de la palabra. No es extraño entonces encontrar en esta escritura lo que Juan ve debajo del altar. A través, hermanos, de esta lectura encontramos tres aspectos que tienen que ver con la persecución de la iglesia. La primera es que los que están debajo del altar fueron muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Segundo, ellos clamaban para que Dios hiciera justicia. Pero hermanos, todavía no ha llegado el momento, todavía no ha llegado la hora en la cual el Señor obrará venganza por la muerte de sus santos. Él sabrá el momento en el cual ejecutará sus juicios y pedirá cuentas a aquellos moradores de la tierra que han sido los que han provocado la muerte de sus santos. Y en tercer lugar encontramos que se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que fuese completado el número de sus consiervos y hermanos que también habían de pasar o habrían de ser muertos como ellos. Mis amados, hoy tenemos grandes oportunidades de predicación, tenemos grandes privilegios de poder anunciar las verdades eternas. La iglesia tiene que seguir proclamando el Evangelio. La iglesia tiene que seguir dando testimonio de la palabra de Dios, aún a costa de sus vidas. Pero para ello, mis amados, tenemos que renovar nuestra devoción, tenemos que renovar nuestra entrega, tenemos que renovar nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza en el Señor. Porque una iglesia adormecida, una iglesia somnolienta, una iglesia que no ha despertado
desconectado totalmente de sus responsabilidades en la proclamación del Evangelio, no está preparada todavía para enfrentar esas pruebas. Necesitamos hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres que anuncien con valor el compromiso que tenemos delante de Dios. Por eso, hermanos, es un llamado, este quinto sello es un llamado a la iglesia presente, a que nos preparemos para poder enfrentar esos futuros desafíos que vendrán sobre la tierra y en especial sobre el pueblo de Dios. La iglesia necesita prepararse continuamente, consagrarse continuamente, fortalecerse en la fe, fortalecerse en la esperanza y en el amor de Dios. No podemos, hermanos, continuar anunciando un evangelio en el cual no se incluye, hermanos, el sacrificio y el esfuerzo por el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, implica sufrimiento en esta tierra, significa, hermanos, negación, significa, hermanos, negarse totalmente al mundo. El mundo, hermanos, es atractivo, es atrayente y cautiva, hermanos. Por eso tenemos que estar, hermanos, con la visión y con la mira puesta en el reino de Dios. Que esa visión no se pierda, que esa visión permanezca latente y constante en la mente de todos los hijos de Dios. Por eso, hermanos, en una ocasión nuestro Señor lo dijo claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 2. Vamos a leer este pasaje que nos habla también de lo que nuestro Señor advirtió a sus discípulos sobre lo que vendría en el futuro, hermanos, cuando hubieran personas que al matar a los hijos de Dios pensarían estar haciendo servicio a Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 2, dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora, cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y dice el verso 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Esa es la causa, mis amados, por la cual el martirio de los santos del ayer sobrevino, porque no conocen ni han conocido a Dios. No conocieron y no conocen a Dios. Porque si lo conocieran, hermanos, no harían eso. Pero el Señor en esta ocasión les está diciendo a sus discípulos que iba a venir un momento en el cual cualquiera que los matara pensaría rendir servicio a Dios. El fanatismo religioso es peligroso, porque el fanatismo religioso, hermanos, lleva a las personas a los extremos. Y así sucedió, hermanos, cuando el apóstol Pablo, en su misión como apóstol, iba anunciando el Evangelio. Él, en muchas ocasiones, estuvo a punto de morir a causa de que era una amenaza para el sistema, era una amenaza para el orden en ese tiempo. La predicación del Evangelio por parte del apóstol Pablo sacudió, hermanos, los cimientos del Imperio Romano. El apóstol anunciaba el Evangelio y en esa misión se convirtieron miles de personas, dejando, hermanos, la idolatría, dejando el paganismo para convertirse al Dios verdadero. Desde luego, el Dios de este siglo está enojado, está enardecido, está con ira contra sus siervos del Señor. ¿Por qué? Porque le están arrebatando almas, le han arrebatado almas al poder del mal. Ahora, hermanos, corresponde a la iglesia en el presente continuar esa misión. ¿Cuántos estaremos dispuestos, hermanos, en un momento dado a sufrir el martirio por causa de la palabra? ¿Cuántos estaremos dispuestos a sufrir, hermanos, hasta las últimas consecuencias en el propósito de la predicación del Evangelio? Indudablemente que cada uno
tendrá esa respuesta de acuerdo al nivel de entrega que tenga y del nivel de compromiso con el reino de Dios. Nadie puede dar lo que no tiene. Damos lo que tenemos. Y cuando damos, hermanos, es porque hemos recibido de Dios esas promesas. Hemos recibido del Señor esa fuerza. Hemos recibido del Señor su santo y glorioso Espíritu que nos fortalece y nos llena de ánimo para seguir adelante. Necesitamos como iglesia retomar esas fuerzas, retomar esa visión que tuvieron los santos del ayer. Hermanos, personalmente me quedo asombrado, admirado y digo, hermanos, humildemente, todavía no hemos podido llegar, y en lo personal, a ese nivel de entrega que tuvieron estos mártires del ayer. Ellos tienen un lugar, hermanos, ya reservado en ese reino de Dios. Ellos tienen asignado ya un lugar porque ganaron la carrera. Así lo dice, hermanos, el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo. Vamos a leer ese pasaje. Lo que el apóstol Pablo les está escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo. En el segunda Timoteo, el apóstol Pablo dice unas palabras. Y él menciona en el capítulo 4 de segunda de Timoteo las siguientes palabras. En el verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En esta declaración que hace el apóstol, ya en la recta final de su vida, él comprende que su vida va a ser en poco tiempo sacrificada. Pero él no tiene ningún sentimiento de tristeza. Él no evidencia ninguna tristeza. Al contrario, en la palabra que él dice, demuestra seguridad y confianza. Sabe que ha peleado, sabe que ha terminado su carrera, sabe que ha guardado la fe, sabe que ha servido abnegadamente a su Señor y que ahora, al final de sus días, no le queda a él ningún cargo de conciencia de que su misión la terminó en buena lid, peleando la buena batalla. Así, hermanos, Dios quiere encontrarnos a nosotros también. Al momento que nos corresponda, hermanos, entregar esta vida, que sea en buena lid, sirviendo a nuestro Dios, sirviendo a nuestro Señor, sirviendo en su santo reino. Por eso, en esta ocasión deseo finalizar esta reflexión, hermanos, sobre este quinto sello, haciendo un llamado a todos los que me escuchan para que renovemos nuestra entrega al Señor. Él sabrá en qué momento nos va a usar y cómo nos va a usar, pero Él quiere ver en nosotros esa disposición, quiere ver en nosotros esa voluntad, esa abnegación y ese amor para sus cosas, para su reino. Como siervos de Dios, estamos comprometidos a motivar y a seguir invitando a aquellos que todavía no han entregado su vida al Señor para que lo hagan y alcancen esa redención de sus almas. Mis amados, mis amigos que escuchan este audio, hago un llamado vehemente en esta ocasión. Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, como bien lo dijera el apóstol Pablo. Pero también está profetizado que en medio de todo lo que está aconteciendo, el Señor se va a glorificar en su iglesia, renovando ese pueblo que da testimonio de la verdad del Santo Evangelio. Que Padre eterno
y su amado Hijo Jesucristo nos llene de fuerza, de fe y de esperanza para seguir adelante en el pregón de su santo evangelio. El mensaje del quinto sello, donde encontramos ese clamor de aquellos que habían dado su vida por causa del testimonio de la palabra, no quedará en vano, hermanos. Esa sangre no quedará en vano. Esa sangre que fue derramada en los campos, allá en los diferentes lugares donde anunciaban el evangelio, esa sangre, al igual como le dijo Dios a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Sí, hermanos, esa sangre no ha quedado ni quedará en vano. La sangre de los santos un día será reivindicada, será vengada de parte de nuestro Dios, por parte de los moradores de esta tierra. El sistema que ha oprimido y que no ha permitido que la luz del Evangelio llegue a las almas que están en tinieblas. Por eso, mis amados, hoy tenemos esta hermosa oportunidad de poder anunciarlo a través de estas frecuencias y a través de estas oportunidades que Dios nos da de poder anunciar su santo evangelio. Que nuestro Dios bendiga su palabra en sus corazones y que lo que hoy hemos meditado nos permita, mis amados, poder hacer una reflexión en lo que ha sido, es y será el sufrimiento y el martirio de los santos del ayer, de hoy y del mañana. Que Dios nos considere dignos, hermanos, de alcanzar el privilegio de estar dentro de los escogidos, que estaremos en ese reino, honrando a nuestro Dios. Muchas gracias por su atención. Que Dios bendiga su palabra y paz a cada uno.